Bienvenidos muchachos, buenos días, gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con nuestros temas. Antes de iniciar muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiere expresarnos? Lo escuchamos, por favor. Muchachos, ¿nadie? ¿Dudas, preguntas, comentarios? De mi parte, Creo que no, profe. Gracias, Merida, gracias. Vale, entonces vamos a continuar con los temas que estábamos viendo. Y si algo se presenta en el camino, por favor, háganmelo saber. Voy a compartir mi presentación. Vamos a seguir revisando el tema de energía cinética y energía potencial. Bien, ya habíamos empezado a ver que existe una relación entre el trabajo y la energía. El día de ayer revisamos el concepto de energía cinética. Vimos que podíamos determinar la energía cinética para un cuerpo en cualquier instante, y esa energía cinética simplemente va a depender de la velocidad con que se esté moviendo ese cuerpo en ese instante, de hecho del cuadrado de esa velocidad. Y veíamos también que existe aquí una relación entre la energía cinética y el trabajo, y que si nosotros aplicábamos una fuerza para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, entonces podíamos calcular el trabajo que realiza esa fuerza si calculábamos la variación de la energía cinética. Esto es, si podíamos determinar la energía cinética al principio y al final de un cierto lapso, y entonces no sé qué pasó aquí, y entonces podíamos determinar el trabajo a partir de energías cinéticas. De hecho, así lo hicimos por medio de un ejercicio en el cual pues determinamos el trabajo que ejercía el motor de un automóvil que cambiaba su velocidad en una cierta cantidad cuando recorría una cierta distancia, y a partir de eso determinamos el trabajo y determinamos la fuerza que aplicaba el motor, determinamos incluso la potencia de ese motor, tanto en watts como HPs. Y entonces aquí estamos hablando de energías cinéticas que pues vemos que están íntimamente relacionadas con lo que es el trabajo. El día de hoy vamos a hablar de energía potencial gravitacional, es decir, una energía que se genera a partir de precisamente las fuerzas que hemos denominado el peso de un cuerpo, que es debida a la atracción que hace la gravedad sobre todos los cuerpos que están en la Tierra, ¿no? Y entonces, si vamos a revisar lo que dice la lámina, vamos a poner en claro las ecuaciones que están aquí y procederemos a hacer un ejercicio a este respecto. Entonces vamos a ver que aquí la lámina me habla de la energía potencial gravitacional. En general la vamos a llamar la energía potencial simplemente, y la vamos a simbolizar como una EP, una E con un subíndice P, de energía potencial. En algunos textos a lo mejor ustedes la encuentran también simbolizada diferente como una U, pero en este curso la vamos a manejar como una EP, energía potencial, y esta es debida a la gravedad. Y me dice aquí la lámina que es una capacidad que tiene para realizar trabajo debido al estado de posición. Esto es, si tengo un cuerpo sobre una superficie, por ejemplo, aquí mi calculadora está sobre mi mano, si está en esa posición, pues no está haciendo ningún trabajo, no tiene ninguna energía potencial con respecto a mi mano. Pero si yo le aplico una fuerza a este cuerpo y lo separo, es decir, lo cambio de posición, entonces empieza a adquirir una energía potencial, porque si yo lo suelto,
va a poder mover mi mano, y entre más lo aleje, mayor capacidad va a tener de hacer trabajo sobre mi mano. Si lo dejo caer de una distancia suficientemente grande, lo que va a hacer es mover mi mano, y cuando mueve mi mano está aplicando una fuerza, está desplazando una distancia y entonces está realizando trabajo. Entonces precisamente eso es lo que se llama, eso es lo que se refiere a la energía potencial. Ese cuerpo que está separado en una cierta posición de una posición de referencia, entonces ese cuerpo adquiere el potencial de realizar un trabajo. Y bueno, eso está ejemplificado aquí en esta lámina, en este esquemita que está en la lámina. Tenemos aquí unas pesas como las que hay en los gimnasios o no sé, en lugares donde se practique este deporte. Si tenemos unas pesas colocadas a una altura inicial, que está simbolizada aquí con esta H subíndice I, y entonces les aplicamos una fuerza en dirección vertical hacia arriba, pues sabemos que existe también el peso de esas pesas, y entonces para poder subir estas pesas necesitamos cuando menos vencer este peso y poderlas elevar. Entonces necesitamos aplicar tanta fuerza como su peso para poderlas mover y cambiarlas de posición, es decir, elevarlas hasta una altura final que está aquí marcada en la lámina. Y entonces la fuerza que aplicamos nos sirvió para subir, para elevar estas pesas hasta esta posición en donde se encuentra punteada, que da la idea de que en otro instante están esas mismas pesas en esta otra posición. Y entonces cuando hacemos eso, cuando aplicamos una fuerza para cambiar la posición de un objeto a una posición más elevada, en una posición desde luego vertical sobre la vertical, entonces lo que estamos haciendo es que estamos proporcionando energía, estamos haciendo que ese cuerpo tenga una mayor energía potencial. Y entonces el desplazamiento, lo que se movió este cuerpo, está simbolizado aquí por la letra H, que en este caso, como es un desplazamiento vertical, pues lo vamos a manejar como una altura. Y entonces la lámina me dice aquí del lado derecho que si quiero calcular el trabajo que realiza esta fuerza que estoy aplicando a las pesas, recordemos que aquí está simbolizado el trabajo con W, pero nosotros lo simbolizamos con la letra sigma. Entonces el trabajo que realizó esta fuerza es igual a la definición, de acuerdo a la definición del trabajo, es el producto de esta fuerza que aplicamos por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman esas dos cosas. Y en este caso, tanto la fuerza como el desplazamiento, que es en dirección vertical hacia arriba, pues forman un ángulo de 0 grados. Entonces, finalmente, el trabajo que realiza esta fuerza pues, es solamente el producto de la fuerza que aplicamos por el desplazamiento que hacemos. Pero en este caso, el desplazamiento ya está aquí marcado en la lámina, es precisamente esta altura H. Y entonces, bueno, acá está que la fuerza, bueno, acá está. La forma de calcular este trabajo es multiplicando la fuerza que aplicamos por la diferencia de alturas, porque esa diferencia de alturas es precisamente este desplazamiento H que tiene estas pesas. Es decir, si restamos la altura final a la que llegamos, menos la altura inicial en la que estaban estas pesas, vamos a obtener el desplazamiento, que es esta altura H, que es lo que se desplaza estas pesas. Entonces, de acuerdo con eso, el trabajo que realiza esta fuerza la podemos calcular si multiplicamos la fuerza por la diferencia de las alturas que tienen estas pesas en los dos instantes que estamos viendo. Y como hacemos esto a velocidad constante, esta fuerza es exactamente igual al peso. O sea, lo único que tenemos que hacer es aplicar una fuerza suficiente para que vence el peso. Eso lo hemos visto ya en algunos ejercicios previos. Cuando nosotros queremos mover algo a velocidad constante, no hay aceleración, en este caso de manera vertical, pues lo único que tenemos que hacer es vencer el peso de ese cuerpo y lo podremos mover a una velocidad constante. Entonces, eso es lo que está aquí dicho en esta lámina.
Entonces sustituimos este resultado, en lugar de la fuerza colocamos el peso, y sabemos que ese peso lo podemos determinar multiplicando la masa por la gravedad, la masa del cuerpo por la gravedad, la aceleración de la gravedad. Entonces podemos determinar el trabajo que realiza esta fuerza para levantar las pesas si multiplicamos ahora el peso por las diferencias de altura. Si sustituimos ese peso por masa por gravedad, pues tenemos este término. Y si hacemos este producto, lo que vamos a obtener es estos dos términos. ¿Sí? El trabajo que realizó la fuerza es este primer término que me dice que tengo que calcular el producto de la masa y la gravedad, es decir, el peso, y multiplicarlo por la altura final que tiene este cuerpo, y le debo restar la masa, la gravedad y la altura inicial para calcular este trabajo de la fuerza. Me quedo hasta aquí, y entonces vamos a ver que este término precisamente, esta cantidad que está aquí simbolizada como el producto de la masa por la gravedad y por la altura, eso es precisamente lo que denominamos la energía potencial de un cuerpo. Es decir, de esa manera podemos determinar la energía potencial de un cuerpo. Si conocemos su masa y eso la multiplicamos por la aceleración de la gravedad y por la altura a la que se encuentra con respecto a una referencia, entonces podremos determinar la energía potencial que tiene ese cuerpo. Si ese cuerpo, muchachos, estuviera no a una cierta altura, si estuviera exactamente sobre esa superficie de referencia, ¿cuánto valdría su energía potencial, muchachos? ¿Alguien me puede decir? Si está aquí. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo era la pregunta, profe? Si este cuerpo, yo decía, puedo determinar la energía potencial de un cuerpo si multiplico su masa por la gravedad. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Estoy haciéndolo. Si puedo determinar la energía potencial de un cuerpo si multiplico su masa por la gravedad y por la altura a la que se encuentra con respecto a una referencia. Nuevamente, si tengo mi calculadora ahí y lo separo, tiene una cierta energía potencial debido a que tiene una cierta altura con respecto a esta referencia. Pero ¿qué pasa si está exactamente sobre la superficie? ¿Cuánto valdrá su energía potencial aquí? ¿Cero? Cero. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque la altura con respecto a esta superficie vale cero. A medida que yo lo vaya separando, entonces va a adquirir un valor y entonces irá aumentando esta energía potencial. Y a medida que cada vez lo separe más, pues mayor será la energía potencial de este cuerpo. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. Bien, gracias por la observación. Entonces, decíamos que podemos calcular la energía potencial por este medio. Y bueno, de igual manera, como lo veíamos, bueno, acá lo que me dice la lámina precisamente de la izquierda es lo que acabamos de nombrar. La energía potencial de un cuerpo es el producto de su masa por la aceleración de la gravedad y por la altura relativa con respecto a una referencia. La referencia puede cambiar. Generalmente la referencia es el nivel de la Tierra, pero podemos tomar cualquier referencia diferente. Lo importante es tener en claro cuál es la referencia sobre la que estamos midiendo una cierta altura y de esa manera poder determinar la energía potencial. Y entonces, estas ecuaciones que encerré aquí, vamos a ver que este producto precisamente de la masa por la gravedad y por la altura final, que está aquí, esto precisamente es la energía potencial final que tiene un cuerpo. Es decir, aquí las pesas, cuando las desplazamos hacia arriba hasta esta posición donde están punteadas, tienen una energía potencial final, que es la que está marcada ahí, y la puedo determinar precisamente multiplicando su masa por la gravedad, por la altura final que tienen, que está dado por esta HF. Y entonces esa es la energía potencial final. Y
Cuando empezamos a mover estas pesas desde esta altura inicial, pues tenían aquí una energía potencial inicial que podíamos determinar multiplicando su masa por la gravedad por esta altura inicial a la que se encontraban. Y entonces este término que está aquí, masa, gravedad, altura inicial, es la energía potencial inicial. Aquí tenía este cuerpo una energía potencial inicial. Y entonces, si necesito determinar el trabajo que realizó esta fuerza para mover estas pesas o para elevarlas desde esta posición hasta la segunda posición en donde están punteadas, puedo determinar ese trabajo calculando la diferencia entre las dos energías potenciales. En este caso, restando la energía potencial final que estaba en la posición donde está punteado, restándole eso la energía potencial inicial, que es la que tenía las pesas en la posición inicial. Esto es, si calculo la variación de la energía potencial. Esto es como el caso similar, perdón, que vimos ayer de la energía cinética. Este es el teorema del trabajo y energía. En este caso, aplicado a la energía potencial. ¿Qué me dice? Que si yo aplico una fuerza para cambiar la posición de un cuerpo, si esa fuerza solamente la aplico para cambiar esa posición con respecto a una referencia, entonces el trabajo que realizo con esa fuerza pues es exactamente igual a la variación de las energías potenciales. Entonces esto es el trabajo el teorema trabajo-energía. Voy a ponerlo nada más aquí arriba en claro. Me dice entonces que si tengo que aplicar, si aplico una fuerza y calculo el trabajo de esa fuerza, ese trabajo va a ser igual a la variación de las energías potenciales de ese cuerpo. Y si recordamos, lo que es una variación es una diferencia entre dos valores. En este caso, la energía potencial que tiene al final un cuerpo y la energía inicial que tenía. Entonces el trabajo que realiza la fuerza que aplicamos a esas pesas para cambiarlas de posición desde la posición inicial hasta la final debe ser igual a la energía potencial que tiene al final menos la energía potencial que tenía al inicio. ¿Y cómo voy a calcular estas energías? Pues cada una de ellas la voy a calcular multiplicando la masa por la gravedad, es decir, el peso de ese cuerpo, primero por la altura inicial a la que se encontraba, pero la altura final, esta es la energía final, potencial final, y eso le resto el producto de la masa por la gravedad, que es el peso de ese cuerpo, multiplicado por la altura inicial a la que se encontraba. Entonces, todas estas expresiones tenemos que recordarlas porque las vamos a necesitar en su momento para resolver los problemas que hablan de trabajo y energía potencial. Entonces vamos a hacer, aquí tenemos el ejemplo de este ciclista que está en la parte superior. Vamos a ver que podemos calcular. Este ciclista desde luego está imprimiendo una fuerza a su bicicleta para poder subir esta pendiente desde este punto hasta este punto. Va a aplicar una cierta fuerza por medio de sus pies y de los pedales de la bicicleta, de tal manera que va a hacer que él junto con su bicicleta suban una pendiente hasta una altura de 200 metros con respecto a esta referencia, que es esta línea que está de base aquí, esta línea horizontal. Entonces aquí tenemos una cierta altura que él recorre para llegar a esta posición finalmente. Y entonces aquí podemos calcular la energía potencial que tenía en esta referencia. Aquí podemos calcular una energía potencial inicial. Y aquí, cuando llega a esta posición,
podemos calcular una energía potencial final. Y bueno, si calculamos esas dos cosas, podemos calcular el trabajo que realiza la fuerza de este ciclista, que aplica este ciclista a su bicicleta para llegar subir desde esta posición inicial a esta posición final. Vamos a calcular esas energías, muchachos. Por ejemplo, si quiero calcular la energía potencial que inicialmente tenía este ciclista en este punto, muchachos, ¿cómo calculo esta energía potencial? Me dice que este ciclista junto con su bicicleta tiene una masa de 75 kilogramos. ¿A qué será igual esto? Muchachos, ¿qué sustituye en lugar de esos valores? ¿Sí andan por ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, ¿qué pongo entonces para calcular esta energía potencial inicial en este punto? En este punto donde estoy marcando, creo que no se ve con ese color. Necesito calcular la energía potencial. El peso por Aquí. Los 75 kilogramos del ciclista. Ajá, esa es su masa, los 75 kilogramos. ¿Por qué voy a multiplicar eso? ¿Por cuánto más? 9.8. 9.8 metros cuadrados. Muy bien, 9.8 metros por segundo cuadrado. Por segundo cuadrado. Ajá. Sí, gracias. Y con eso, con estas dos cosas calculo su peso. Y luego voy a multiplicar por la altura inicial. ¿Cuál es la altura inicial? ¿Cuánto vale la altura inicial aquí? 200 metros. 200 metros. Chequen de aquí en donde está la... 0. Aquí estamos iniciando, esta fue nuestra referencia, y en este caso la altura va a valer 0. Ah, sí. Esta es la posición inicial. Entonces, por 0. Es una altura, es una longitud que se mide en metros, y entonces esta energía potencial inicial pues va a ser, al estar en la referencia, pues va a ser automáticamente 0. Se va a hacer 0. Bien, en este caso se hace 0. Ahora vamos a calcular, muchachos, la energía potencial al final, ahora sí, en esta posición de arriba, vamos a calcular la energía potencial final, ahí. ¿A qué será igual esta energía potencial final? 75 kilogramos. Ajá. Es la masa por la gravedad por la altura final. Voy a ponerlo así para poder ver qué vamos a sustituir. La energía potencial final entonces va a ser la masa del ciclista con su bicicleta de 75 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. 9.8 metros por segundo cuadrado. Y por la altura final, ahora sí, es esta 200. altura que alcanzó después de subir esta pendiente de 200 metros. Y si hacemos este producto, muchachos, me ayudan con sus calculadoras, por favor. ¿Cuánto me da esta energía potencial final? 14.700. Perdón, ya no te escuché, Mario, ¿me dijiste? 14.700. 14.700, gracias. 14.700. Y vamos a ver que si operamos las unidades que tienen aquí, tenemos kilogramos y estos metros por segundo cuadrado. Y al final están multiplicados por estos metros. Entonces vemos que aquí tenemos kilogramos, metros, segundos cuadrados, son newtons por metro. Entonces estos son también joules. Entonces esta energía potencial, igual que la energía cinética, igual que el trabajo, se mide en joules. En este caso, diferencia es 14.700 joules, perdón. Este trabajo, esta energía potencial al final es de 14.700 joules. Y entonces podemos calcular el trabajo que realizó la fuerza que aplicó el ciclista a través de sus pies a la bicicleta para subir esta pendiente. Si hacemos uso de este teorema del trabajo y la energía, este es
podemos calcular el trabajo de esa fuerza que aplicó el ciclista si sacamos la variación de la energía potencial, es decir, restamos a la energía potencial final que calculamos ahorita de 14.700 joules. A eso le restamos la energía potencial inicial. ¿Cuánto fue la energía potencial inicial, muchachos? 0. Pero, 0. Entonces, de esa manera podemos calcular el trabajo que realiza la fuerza 14.000. En este caso, coincide con la energía potencial final y es de 14.700 joules. Bien, ya está. Entonces ahí está el cálculo de el trabajo que realiza esa fuerza que aplicó el ciclista para subir esa pendiente, calculado a partir de las dos energías potenciales, la energía potencial que tenía al final, restada de la energía potencial que tenía al principio. Y ahí está el concepto que liga el trabajo y la energía, en este caso la energía potencial. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? No, profesor. ¿No? Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica esto. Vamos a ver si nos quedó claro. Acá está el ejercicio. Tengo aquí un señor dentro de un elevador que pues se mueve verticalmente hacia arriba. Y entonces me dice el problema que hay un elevador de 500 kilogramos. Vamos a considerar que esos 500 kilogramos es tanto el peso del elevador junto con la persona que está dentro de él. Sube a la persona desde el segundo piso hasta el piso 26 de un edificio. Entonces aquí donde está colocado inicialmente está en el segundo piso. Aquí está en el segundo piso. Y después llega hasta el piso 26. Al piso 26. Me dice, si cada piso tiene una altura de 5 metros y el elevador posee una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, hay que calcular el trabajo que realiza el motor del elevador y la potencia que desarrolla en watts y en HPs. Muchachos, la pregunta es, ¿cómo puedo calcular el trabajo que realiza este motor del elevador para mover este elevador desde el segundo piso hasta el 26 con esta persona? Si este elevador, desde luego, junto con la persona, tiene una masa de 500 kilogramos. Alguien me sugiere cómo podemos calcular este trabajo que realiza el elevador, o el motor del elevador, para elevar hasta el piso 26 a esta persona. Muchachos, cualquiera me puede decir, no es necesario que sean todos, con uno es suficiente. ¿Alguna sugerencia? A ver, vamos a ver el chat, por ahí nos dijeron algo. En el chat me dicen con el peso. Sí, pero ¿cómo? ¿A qué se da igual el trabajo? ¿Cómo puedo calcular ese trabajo? Me pide que calcule el trabajo. Ok, el trabajo en este caso, ¿a qué se da igual? En principio, ¿cómo calculo cualquier trabajo? ¿A qué es igual el trabajo, muchachos? Fuerza Ajá. por distancia y el coseno del ángulo. Ajá. Bien, vamos a ver si podemos hacer y utilizar esto para calcular el trabajo en este momento. Me pide fuerza por distancia por... bien, ya también me dice por ahí Espinosa que en el chat que fuerza por distancia, ya lo tenemos aquí. Entonces, primero tendría que determinar si conozco la distancia. Por ejemplo, si me dice que cada piso tiene una altura de 5 metros, entonces, ¿a qué altura se encontrará cuando está en el segundo piso, muchachos? A 10 metros. A
a 10 metros, ¿no? Aquí estaría a una altura de 10 metros. Y cuando llega al piso 26, ¿a qué altura se encuentre? Se encuentra si cada piso mide 5 metros. 120. A ver, chequenle bien, 26. Hasta el piso 26, ¿a qué altura? 130. Son 26 pisos de 5 metros. ¿130? 130 metros de altura, ¿no? Y ahora sí, vamos a ver. Si originalmente estaba en el segundo piso a 10 metros de altura y después llegó hasta el piso 26 a 130 metros de altura, ¿cuál es el desplazamiento o cuánto es la altura que se elevó desde los 10 metros hasta los 130 metros? ¿120? 120, gracias. Es decir, la altura final menos la inicial, 120 metros, y eso es precisamente el desplazamiento. Ya tenemos el desplazamiento de este elevador, que en este caso es una altura, y fue de 120 metros. Entonces ya tenemos este valor, pero no tenemos el valor de la fuerza. Necesitaríamos calcular el valor de la fuerza para poder determinar el trabajo que realiza este elevador. Podría ser que lo pudiéramos calcular, ¿verdad? Porque como conocemos aceleración, tal vez utilizando la segunda ley de Newton podemos calcular esa fuerza. Pero bueno, vamos a hacer uso del teorema de trabajo y energía y vamos a recordar que si esta fuerza que le aplicamos al elevador nos sirve para cambiar su posición desde esta posición inicial hasta esta posición final, vamos a recordar que podemos calcular el trabajo de otra manera, que es sacando la variación de las energías potenciales, y que esa variación de las energías potenciales es precisamente la energía potencial final menos la energía potencial inicial. ¿Y cómo calculamos estas? Pues es el producto de la masa por la gravedad por la altura final menos la masa por la gravedad por la altura inicial. Y de esa manera podemos calcular el trabajo a partir de las energías potenciales de este elevador. Entonces, si queremos calcular el trabajo de esa fuerza, vamos a hacerlo de esta manera, multiplicando la masa por la gravedad por la altura final. ¿Cuál es la masa de este conjunto, muchachos? 500 kilogramos. 500 kilogramos por la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado. Y luego la altura final está aquí, 130 metros. Bien, y con eso obtendremos la energía potencial final. Y a eso le vamos a restar la energía potencial inicial que vamos a calcular multiplicando la masa, otra vez 500 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado, y por la altura inicial. En este caso la altura inicial es esta, de donde partió el elevador, de 10 metros. Si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, para avanzar con esto, trabajo de la fuerza va a ser igual a, ¿cuánto es este primer término? 500 por 9.8 por 130. $637,000. 637,000. ¿Así está bien? Bien, y este 500 por 9.8 por 10. 49,000. 49,000. Ok. Y
Si hacemos esta diferencia, 637,000 menos 49,000. ¿500 cuánto, muchachos? 58,800. 588,000. 588,000, ¿no? Chequenle bien esa cuenta, 588,000. Y ese es el trabajo que realiza la fuerza que mueve a este elevador para movernos desde el segundo piso hasta el piso 26. Ya encontramos el trabajo. Pero nos falta calcular la potencia. ¿Cómo calculamos la potencia, muchachos? ¿A qué es igual la potencia? Recuérdenme. Al trabajo más tiempo. Era trabajo sobre tiempo. Sobre tiempo, perdón. ¿No? No más tiempo, sobre el tiempo. Es qué tan rápido se realiza un trabajo. Se va a acabar la sesión, muchachos. Vamos a la pausa de los 2 minutos y regresamos a terminar este ejercicio. Váyanle pensando cómo podemos calcular el tiempo en este caso. ¿Sale? Nos vemos en 2 minutos, muchachos. Se va a acabar la sesión. Nos reconectamos y nos vemos en 2 minutos, por favor. Sí, profe. Vale, gracias. Sí, profe.